La Costa Blanca es uno de los destinos turísticos más codiciados por los extranjeros que no solo vienen a pasar sus vacaciones junto al mar Mediterráneo, sino que deciden fijar su residencia en la provincia. En estos momentos, Alicante lidera en España la venta de viviendas a residentes de otros países. 1 de cada 5 operaciones de este tipo realizadas a nivel nacional tiene lugar en la provincia, especialmente entre los británicos, franceses y alemanes, por ese orden. El mercado inmobiliario empieza a respirar, con síntomas claros de recuperación y precios al alza. Los efectos del Brexit, de momento, han pasado desapercibidos para la adquisición de propiedades en nuestra zona por parte de ciudadanos británicos. Estamos con uno de los despachos de abogados especializados en compraventa de viviendas a extranjeros, TLA Corp, con varias oficinas en la Comunidad Valenciana, una de ellas en el Campello. ¿Qué momento vive el sector inmobiliario en la zona? Pues la verdad bastante bueno, y en el último año sobre todo se ha manifestado un aumento en las operaciones de adquisición inmobiliaria y no solo se ha producido este aumento, sino que además en las zonas donde existía una paralización en este sector se ha reactivado especialmente, sobre todo en el año 2017 y lo que llevamos de 2018, frente al parón que existía en el 2015 y 2016. Aparte, el Instituto Estadístico Español refleja un aumento, un crecimiento del 4% en el sector de la construcción y paralelamente en el sector inmobiliario un 11%, lo cual es muy significativo. El interés de los extranjeros por residir en la Costa Blanca va en aumento. ¿Qué volumen de transacción en general? Pues el volumen de transacciones ha crecido bastante, llegando a superar el 13%, concretamente el 13,4%, y alcanzando una cifra de 16.500 operaciones en el último trimestre de este año, el 2018. Estas operaciones las han liderado los ingleses, siguiéndole los franceses y alemanes, además de los suecos y los belgas. Como destacable es importante mencionar, y como novedad, la compra de viviendas para alquilar. Una plataforma muy destacable también es Airbnb. Los ciudadanos británicos lideran la compra de viviendas en la zona. ¿Qué ha ocurrido con el Brexit? Con el Brexit, los ciudadanos británicos han tenido que vivir y convivir con la incógnita de no saber de qué derechos pueden disfrutar en el territorio comunitario. Con el paso de un año, desde la aparición del Brexit, las operaciones de adquisición inmobiliaria han aumentado, lo cual es muy significativo, llegando incluso a constituirse el sector británico como una gran fuerza turística. ¿Los franceses también apuestan por fijar su residencia en la provincia? Sí, los franceses y los belgas son sus principales clientes y tienen predilección por esta zona, no solo por el clima, sino por una política de intereses bajos de los bancos que se traduce a la hora de una mayor concesión hipotecaria, y todo esto a pesar de los salarios bajos y del aumento de precios en el sector del ladrillo. ¿Qué consejos les daría a quienes deciden adquirir una propiedad aquí en España? Pues mira, desde TLA Corp solemos recomendar a nuestros clientes que no firmen nada antes de que nosotros podamos revisar los documentos. Eso como primer punto. Y segundo punto, si van en busca de adquirir una propiedad y ya han encontrado esa propiedad, pues recomendamos que consulten siempre con un abogado especializado que no solamente hable inglés, sino que además conozca los entresijos del derecho inmobiliario, del derecho de la construcción y el derecho urbanístico.